Hey, hey, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Tómanos un café con Jesús. Hey, ¿cómo vamos? Bienvenidos nuevamente a Tómanos un café con Jesús. Bienvenidos a este espacio, un espacio donde papá nos ha ayudado, donde papá ha sido especial con nosotros, donde ha sido especial papá. Sabemos que pues hoy en un día súper, súper especial, pues también va a dar una palabra que nos va a dar esa alegría, nos va a dar esa emoción. Y sabemos que papá siempre ha estado aquí, que papá siempre ha permanecido en la vida de cada uno de nosotros. Y pues para mí es un privilegio, lo he dicho en casi todos los programas y por no decir que en todos, estar acá grabando un capítulo más, un programa más. No siendo más, pues vamos a ir a- al asunto del programa de hoy. Hoy con una invitada súper, súper, súper especial. Una invitada que ya es como de la casa. Nada, mami, bienvenida nuevamente a Todos un Café con Jesús. ¿Cómo está? Bien, gracias por invitarme nuevamente. Gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio. Sí, otra vez aquí grabando en Tomémonos un Café, un tema bastante chévere, un tema que es especial, un tema que marca, ¿no? Un tema que marca y que como cuando papá habla sabemos que rompe muchas barreras y que nos transforma, ¿no? Que eso es lo primordial. Nada, pues vamos a iniciar, ¿le parece? Sí, ¿Parece? iniciemos. Entonces vamos a orar para que sea Papito Dios quien dirija el programa, que sea Papito Dios quien nos ayude. ¿Listo? Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día tan maravilloso, papá. Gracias por permitirnos grabar nuevamente, por permitirnos darnos este mensaje para poder transmitirlo a muchas personas, papá. Te pido, papá, que seas tú ayudándonos, que seas tú eh, hablando a través de nosotros para que este programa llegue a muchas personas que lo necesitan. Te pido por favor que este programa lo escuchen cada una de las personas que necesitan oírlo, que tú quieras que lo escuchen, papá. Te pido que siempre permanezcas en nosotros. Este no es un programa mío, no es un programa donde a mí me nació, sino un programa que tú vas guiando, que llevas guiando y que tú eres el director. El director de ese programa eres tú. Gracias por todo. Te pido que nos uses como herramienta para poder llegar a muchas personas y que cada día crezcamos en ti y que cada día entendamos que lo más importante es tenerte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, eh, no sé si cuando nosotros estamos en, por lo general en nuestra vida, tenemos siempre altos, bajos, ¿verdad? Siempre tenemos como momentos alegres, momentos tristes, momentos donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos incómodos, momentos donde tenemos siempre, siempre eh, que llenarnos de lo que papá tiene, ¿cierto? Pero a veces nos llenamos es de basura, ¿cierto? Terminamos llenándonos de basura y terminamos apagándonos lentamente a todo lo que nos enseña el mundo y de toda su afán, de toda esa aceleración que tiene el mundo. Y hoy vamos a hablar de un tema que pues me marca muchísimo, eh, y es cuando nosotros, nuestro tanque de vida, nuestro tanque de vida empieza a disminuir, empieza a estar en reserva también. Y cómo eh, tenemos un pequeño inconveniente y es el síndrome de Marta. Y ya vamos a explicar qué es el síndrome de Marta o qué denominé yo, ¿no? Porque eso no existe, ¿no? Eso lo denominé yo como el síndrome de Marta.
Ya vamos a ir a explicarlo. Iniciando pues cuando tenemos un vehículo, una moto, un carro, siempre terminamos, lo llenamos de gasolina, ¿no? Lo tanqueamos, lo llenamos de gasolina. Pues ahorita con los carros eléctricos también es necesario, cuando se le baja la electricidad, es necesario pues recargarlos de energía nuevamente en unas estaciones especiales. Y, y pues cuando llenamos nuestra moto, nuestro carro de gasolina, queda el tanque full, ¿cierto? Queda el tanque full. Pero cuando vamos avanzando, el carro, la moto va avanzando, conforme van pasando los kilómetros, el tanque se va disminuyendo, ¿verdad? Y llega un momento donde el tanque pide que lo tanqueen nuevamente, que lo llenen nuevamente. A esto se le denomina el tanque de reserva, la reserva. A la moto, para activar la reserva es indispensable moverle una palanquita que queda como al lado izquierdo. No sé si algunas tendrán en el lado derecho, lo conozco en el lado izquierdo. ¿Qué pasa cuando la moto se pide reserva? Se apaga, ¿cierto? O sea, la manguerita de la gasolina no pasa, ¿cierto? Entonces se apaga y dice, uy, en reserva, vuelve y tin. Eso quiere decir, tanquéeme, ¿cierto? Estoy quedándome sin gasolina. Obviamente puede andar unos kilómetros más, sí, pero pues con el riesgo de que se quede sin gasolina. En el carro pasa, no se apaga, pero se enciende un testigo en el tablero, un testigo donde indica, hey, el carro se está quedando sin gasolina, necesito que me tanquee, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando un carro se queda sin gasolina? Pues se queda varado. No anda. No varado, no anda. No prende, no arranca, no pasa nada. Se queda quieto. O sea, lo puede haber botado, como dice, ¿cierto? Y muchas veces nosotros estamos así, andando en reserva. Nosotros estamos andando en reserva poco a poco. Y esa reserva se nos está apagando, se nos está acabando. Tenemos que tanquearlo. Tenemos que tanquear nuestra vida, ¿cierto? Y entonces no entendemos la importancia de llenar el tanque, porque va a llegar un momento donde no vamos a poder hacer nada, que nos vamos a apagar, nos vamos a quedar en stand-by, ¿cierto? Quietos, no nos vamos a mover. Y en la Biblia aparecen dos palabras que significan vida, ¿sí? Una es la vida de bio, ¿cierto? La biología, el estudio de la vida, vida, ¿cierto? Todo, células, los animales, todo lo que es vida, ¿cierto? Plantas. Esa es la palabra bio, ¿cierto? Dentro de la biología. Es decir, todo lo relacionado con la vida, con la respiración, todo eso, ¿cierto? Pero hay una palabra que se utiliza, o que la utilizó Jesús también, que fue Zoe, ¿cierto? La vida Zoe. ¿Qué quiere decir esto? Esa palabra Zoe quiere decir que es vida eterna, ¿cierto? En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan, perdón, y la tengan en abundancia, ¿cierto? Esa para que tengan vida, o sea, para que tengan Zoe y para que la tengan en abundancia. La palabra Zoe, o sea, utiliza esa palabra, yo he venido para que tengan Zoe, ¿cierto? Y Zoe en abundancia, o sea, vida eterna en abundancia. Para eso vino Jesús. Y vamos a leer el pasaje principal, que lo traigo en la traducción del lenguaje actual. Me dio alergia a algo. Ay, Dios, me dio alergia a algo. Perdón. Que es dentro de pues otra versión, no la Reina Valera, sino otra versión. Y dice, Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38, 42. Que dice así: en su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí, una mujer llamada María recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba... Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa.
en la casa también estaba María, que era la hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola, haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Ay, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Eh, por lo general siempre nos venden a Marta, por así decirlo, como la mala, ¿sí? Marta es la mala, y qué, y María es la buena, ¿sí? Siempre. Si tú ves, siempre, casi la mayoría que predica sobre Marta y María, siempre ponen: hay que ser más Marías, y menos Marta, ¿cierto? Pero pues la iglesia necesita también Martas, necesita alguien que sirva, ¿verdad? Y es indispensable que alguien sirva en la iglesia. Es indispensable que alguien entienda lo que es el servicio, pero no es lo más importante, que eso es lo que vamos a ir hablando y desglosando poco a poco en lo que lleva el programa. Y, y hablan de Marta como si ella no adorara a Dios, como si ella no adorara a lo que está haciendo, ¿cierto? Y vemos que el mundo, o sea, los pastores, algunos pastores ven como una competencia entre Marta y María, ¿cierto? María es mejor, Marta no. Hay una competencia. Y no, Jesús no enseñó ahí. Eso no lo enseñó Jesús en ese momento. Sino que María tomó una decisión y Marta tomó otra, ¿cierto? Y vemos que, pues Marta, como que hizo los quehaceres. Primero, si leemos el pasaje principal, ¿quién fue el que invitó a Jesús a la casa? Marta. ¿De quién era la casa? De Marta, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos decir, ella quería servirle a Jesús, ¿sí? Y Marta representa también el servicio a Dios. María representa también la adoración. Pero cuando vemos más allá y entendemos lo que dice la palabra, entendemos también el contexto de la palabra, vemos en la cosmovisión hebrea que adorar implicaba ¿qué? Servir. O sea, si nosotros vamos a la cosmovisión hebrea, a lo que significa la cosmovisión hebrea, quiere decir que la verdadera adoración venía desde servir a los demás, de servir, de estar atento, ¿cierto? Y muchos también somos Marta. Muchos también somos Marta. Y es lo que debemos entender en este momento. Aunque queremos ser María, aunque necesitamos también ser María, también somos Marta, ¿sí? Y servimos. Por ejemplo, si nosotros empezamos a entender y consagramos nuestro trabajo, el trabajo que Dios nos dio, ¿cierto? Si consagramos todo lo que hacemos para Dios, si consagramos cada cosa que hacemos para Dios, de lo que hacemos diariamente, lo estamos adorando también, porque eso es parte de una adoración real, que es lo que hablamos casi hace casi un año en el primer programa que hicimos, la verdadera adoración, ¿cierto? La verdadera adoración viene desde entregarle a papá y consagrarnos, ¿cierto? Si hacemos todo de acuerdo a lo que a servir, también adoramos. Mirando todo este tema desde el inicio, hablabas de empezar a llenar nuestro tanque, porque quizás muchos en estos momentos, por tantas situaciones, estamos en reserva, podemos estar en reserva y no nos damos cuenta, ¿no? Hace un tiempo le pasó a una señora que tenía, tal vez no necesitaba gasolina, una aspiradora no necesitaba gasolina, pero pues una aspiradora necesita electricidad. Y esta historia va con todo. Ella fue a conectar, siempre utilizaba la aspiradora con una extensión.
y fue a conectar la aspiradora y la aspiradora no le funcionó. Resulta que ella dijo, se me dañó la aspiradora. Y fue y la llevó al almacén para que se la revisaran, que no sé qué, que se había dañado la aspiradora. Y en el almacén la revisaron, la conectaron y sí servía. Entonces, pero qué raro. Pues la señora no se ha dado cuenta que lo que tenía dañada era la extensión. Ah, La extensión, la aspiradora servía al 100%, la extensión era lo que estaba dañado. A veces nosotros creemos que estamos mal de una parte, pero resulta que lo mal está es otra parte. Y ahí es donde tenemos que mirar y tenemos que examinar. Es como tú decías hace rato, muchos pastores ven a Marta como la mala, ¿sí? Y no está dañada esa parte, ¿sí? Eso no es el daño que hay porque ella estaba sirviendo. Dice una parte de Gálatas 5:13, dice, perdón, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos por amor unos a los otros. ¿Sí ven? O sea, si vemos este pasaje, si vamos y lo miramos, el Señor que nos está diciendo ahí, ¿sí? Pues no. Si vemos que nos dice la palabra de Dios, perdón. Si vemos que nos dice la palabra de Dios dice que sirvamos con amor, ¿sí? Unos a los otros. Quizás en ese momento Marta, de pronto, lo que ella quería era de pronto atender bien, que el Señor se sintiera a gusto. a gusto, agradado con todo lo que ella de pronto le tenía preparado, ¿sí? Pero entonces a veces nos equivocamos en ciertas cosas. Pasan muchas iglesias. En muchas iglesias hay mucha gente que quiere hacer esto, que quiere hacer esto, que quiere hacer lo otro, pero ni siquiera sabe por qué, o sea, para agradarle a quién. Le agradamos al pastor, entonces, o le agradamos al hermanito, o le agradamos a la hermanita, pero realmente le estamos agradando a Dios. Entonces ahí es donde tú dices que hay unas prioridades, ¿no? Sí. Tenemos que empezar a tanquear el tanque, tenemos que llenarlo de esa relación con Dios. Esa es nuestra gasolina, la verdadera relación con Dios que cada uno podamos tener. Ese es el momento, en esa intimidad que tienes con Dios, en esa intimidad a la cual entras y lo encuentras y sabes que no se ha ido o que tú no te has alejado de él. En ese momento que tú sabes y sientes su presencia y sientes que él está ahí, es cuando tú estás llenando tu tanque y sabes que no hay nada que te pueda alejar del amor de Dios. Sí, eso es muy importante. Y ya pues más adelante vamos a tratarlo de una mejor manera. Pero quiero mirar, imaginarme la escena de Marta, ¿cierto? Una Marta súper ocupada, como tú decías, haciendo, digamos en la iglesia, uno haciendo esta cosa, la otra, corriendo de aquí para allá, sirviendo, mirando a ver qué, ¿cierto? Y súper ocupada, ¿sí? Mirando, hey, ¿será que les falta pan? ¿Será que les falta vino? Uy, no, pero toca picar esto. No, y está así afanada, Dios mío, ¿qué hacemos? Jesús, ¿qué será que necesita algo? Pero está tan ocupada que no sabe qué hacer, ¿cierto? Al mismo tiempo todo como que, uy, ¿qué pasa? Pero, ¿cierto? Llega un momento donde dice, oiga, ¿y María qué? Porque ella no me ayuda. Allá la veo ahí sentada, debería ayudarme. Entonces, me genera también mucha risa, porque se acerca a Jesús. Pues la palabra de Dios, lo que leímos, dice que María estaba a los pies de Jesús. Yo no creo que Marta le haya dicho a Jesús en el oído, pues delante de todos. Primero, vuelvo y hablo desde la cosmovisión hebrea. Es imposible que una mujer le hablara a un hombre al oído, ¿cierto? Porque pues no estaba bien. Y yo no me imagino a Marta y Jesús, así, en bajito no. Más bien yo lo vería como Marta toda enojada y que escuche María. Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Y María como que... yo,
¿cierto? Pero Eh, mira que eso casi, o sea, si lo traemos al día a día, al hoy, ¿sí? Eso imagínate hace cuántos años fue, ¿no? Que pasó esta historia. Pero yo creo que si está impresa esta historia y si Dios permitió que se conociera esa historia, es porque en estas épocas todavía pasa, ¿sí? Uy, claro. Entonces vamos y miremos, por ejemplo, con todo el respeto de todas las iglesias, pero vamos y miremos muchas iglesias donde hay muchos servidores, ¿sí? Donde está el servicio al Señor, ¿no? Que nosotros deberíamos entender que cuando vamos a la iglesia, vamos es a una cita con Dios, ¿no? A una cita con Él. Y entonces todos llegan y entonces que el hermanito tiene que correr para esto y que el otro tiene que preparar esto y el otro tiene que preparar esto y tiene que preparar esto. Y hay iglesias que donde solamente tienen un servicio. Y resulta que, por ejemplo, estas personas que, por ejemplo, las maestras de escuela dominical que tienen que subirse con los niños y todo, ¿a qué horas ellos reciben palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, si vemos a Marta, ella igual, quizás no lo vemos desde el punto de vista de que ella está diciendo, Señor, dile a ella que me ayude porque yo también quiero estar a tus pies. No. O o al contrario, no quería estar ahí, sino solo que se levantara y fuera y ayudara, pero así nos pasa, así pasa en muchas Sí, es iglesias. cierto. O sea, queremos servir, queremos hacer, pero no queremos recibir. Y entonces ahí es donde, si el Señor hizo y permitió que esa palabra estuviera escrita, es para que nos diéramos cuenta en qué estamos fallando. ¿Qué es lo que se está fallando? Sí, no es malo porque es que a veces nosotros nos vamos a los extremos, ¿sí? Y no podemos irnos a los extremos cuando sabemos que realmente lo que necesitamos es de las dos cosas, como decías al Exacto. principio, ¿sí? Necesitamos ser adoradores, necesitamos ser servidores y todo eso llega a sentir el gran amor que le debemos sentir al Señor. Eso me recuerda lo que Jesús le respondió a Marta. Y le decía con eso, yo me imagino, porque yo no, yo me imagino a Jesús con esos ojos de amor. Marta, 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 ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante y María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Nadie se lo va a quitar. No te afanes, Marta. Que hablábamos en un programa, un alto en el camino, hace un tiempo. Un alto en el camino. A veces hay que hacer un alto en el camino. No te afanes, Marta. Marta, Marta, Marta. Tranquila. ¿Cierto? Y vemos y entendemos que Jesús no confronta a Marta por lo que hacía. Porque Jesús no le dice, pues ¿para qué sirve? No me sirva el pan, no me sirva el vino. No. Jesús confrontó a Marta por cómo lo hacía. Uh-huh. ¿Cierto? Porque era importante el cómo lo hacía. Porque sí lo podía estar haciendo y si lo hacía bien y luego se sentaba, servía y se sentaba nuevamente a escuchar a Jesús, que era lo más importante. Por eso yo creo que Marta lo invitó. Pero ella se le olvidó porque confundió lo urgente con lo importante. ¿Cierto? Y eso es a lo que voy en este momento. Y muchos somos Marta, ¿no? Esa palabra, Sí. esa palabra de lo urgente y lo importante es de verdad demasiado importante que lo tengamos claro, ¿no? Que a veces, bueno, sabemos que hay mucha gente que va a las iglesias y mucha gente que estudia, que es muy estudiado, tiene mucho conocimiento, ¿no? Sabemos que hay gente que de pronto le hablamos del Zoe y lo entiende, qué significa. Pero sabemos que también hay mucha gente que no tiene o no tuvo las posibilidades o no tiene el privilegio de tener ciertos conocimientos para entender ciertas palabras. Y a veces nosotros, o mucha gente, yo lo digo por mí, de pronto a veces uno confunde y cree que importante es lo mismo
que urgente, ¿sí? Porque las palabras son muy similares. Y entonces tal vez mucha gente estará diciendo, pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué va a confundir eso? Puede que sí, que mucha gente lo sepa, pero puede que mucha otra no. Y a ese poquito de gente que no entiende las frases, es a las que el Señor nos envía a poderles explicar y que ellos entiendan de una mejor manera la palabra de Él. ¿Sí? Eso es importante. Por eso quizás para Jesús es importante que lo escuche. Por eso para Él decía, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que, ¿qué estaba recibiendo María a los pies del Señor? Sabiduría. ¿Sí? Estaba escuchando su palabra, estaba escuchando lo que él estaba hablando, y entonces ahí iba a empezar a entrar el entendimiento, ¿cierto? Y eso es lo que debemos hacer. Entonces quería que lo tuviéramos muy en cuenta, que a veces nos predican y nos hablan con palabras muy técnicas a mucha gente que quizás no tiene la oportunidad de entender esas palabras técnicas. Y entonces quedamos como que con el signito de interrogación. Entonces, esta parte es importante que la dejemos muy clara a mucha gente que de pronto no tiene la posibilidad de verdad y que de pronto, como yo en algún momento de mi vida creí que lo importante era igual a lo urgente. Sí, aquí vemos como, bueno, muchos hemos querido ser Marta, o muchos nos entra el síndrome de Marta, ¿cierto? Cuando empezamos a la iglesia, lo que tú decías, ¿cierto? Empezamos y nos entramos a cualquier ministerio porque estamos motivados, porque acabamos de conocer a Jesús y queremos servirle, y queremos estar aquí así, dándome, Jesús, vamos a servirle. ¿Ministerio qué? De niños, ay, vamos al ministerio. ¿Ministerio qué? Alabanza, pero no canto. Pero pues, ay, miro, ¿qué hago? Ay, ministerio, ¿cierto? Y queremos meternos a cuánto ministerio. Uy, pero, me está viendo el pastor. Voy a barrer. Ya no me está viendo. ¿Cierto? Y somos así, somos Marta, queremos servir. Claro, está bien, sirve, ¿cierto? Está bien servir. Cuando lo hacemos de corazón, para papá. Pero entonces Marta había priorizado lo urgente. Lo urgente, ¿qué quiere decir acá? Pues el servicio. El servicio era urgente, porque estaba Jesús, necesitaban con sus apóstoles, estaba María, pues necesitaban pues el vino, el pan, ¿cierto? La cena. Era urgente. Pero si yo te hago una pregunta para ti, ¿qué es lo más importante? Para ti. Solo qué es lo más importante para ti. Para mí lo más importante es darle gracias al Señor, o sea, buscarlo. Una relación. Realmente sí. Eso. Relación. O sea, lo más importante, ¿cierto?, para mí es tener la relación con el Señor. Eso Sí, es. entonces, digamos, es importante tener una relación con Dios, ¿cierto? Tal vez para otros también, aparte de tener una relación con Dios, arreglar el matrimonio porque está mal, ¿cierto? Orar por los hijos, por nuestros familiares, también es importante, ¿cierto? Pero lo urgente hace que lo importante pase a un segundo plano, ¿cierto? Lo urgente viene siendo, pues, si yo no trabajo, no como. Exacto. ¿Cierto? Entonces estoy priorizando mi relación con Dios. Donde quiera. ¿Cierto? Dice el pastor Helber y lo repite muchas veces, yo tengo las mismas 24 horas que usted. Todos tenemos las mismas 24 horas. Yo porque sí puedo tener una relación con Dios y usted no. Porque usted está priorizando lo urgente que es el trabajo a lo importante. Y eso es digamos que lo claro para no ser redundante. Lo claro y lo específico. Porque lo urgente, claro, es urgente. Pero eso está consumiendo nuestra gasolina. Consumiendo y está dejando que nuestro tanque llegue poco a poco a reserva. Y no nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Eso es como cuando, perdóname, eso es como cuando tú dejas escuchado, ¿no? Dejas el carro, las luces del carro prendidas, ¿no? Entonces tú dejas las luces del carro prendidas y ¿qué pasa? Se te descarga la batería, ¿no? Entonces, ay no, es que voy a dejar las luces prendidas porque, no sé, está oscuro y
no sé, no necesito esa luz, ¿sí? Pero pues no nos damos cuenta que si se descarga la batería, pues hombre, ya ni el carro va a prender, ¿cierto? Tampoco. No prende. Entonces es que a veces como la señora de la aspiradora, ella ni siquiera miró, sino No de vio una vez otras dijo, opciones, no, sino ella se dañó, sí. se dañó. Y entonces no se dio cuenta que era solamente que la conexión se le Exacto. había zafado un cablecito y ya. A veces nos pasa eso, dejamos que nuestro tanque quede totalmente vacío por estar mirando otras cosas, por estar mirando que fue esto y resulta que quizás era algo muy pequeñito, Ujú. muy pequeñito. Y así es como nos vamos alejando del Señor. Exacto. Así es como nos vamos alejando de Dios. Nos vamos alejando de Dios cuando, por ejemplo, lo que le pasó a Marta, ¿sí? Ella muy preocupada que por ir a la cocina y cocinar, no sé, yo supongo que eso era lo Un que estaba pescadito. haciendo. Estaba cocinando, estaba limpiando, estaba haciendo esto y ella creyó, tal vez en su mente dijo, esto es lo que le va a agradar al Señor. Pero el Señor muchas veces nos lo ha dicho en su palabra, ¿sí? Que si buscáramos su reino, su justicia, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Busca Entonces, primero el reino ahí, de Dios y su justicia. ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la prioridad. Exacto. O sea, es que en la palabra de Dios es tan perfecta y es tan clara. Lo que pasa es que a veces nosotros nos dejamos como embolatar. Pero si miras en todo lado, sí, el Señor habla de bendiciones, el Señor habla de cosas buenas que nosotros nos va a traer cosas y esto y eso. Pero siempre en su palabra dice, ¿sí? Si creyéramos en Él, si lo siguiéramos, si lo amáramos de corazón, sí o no, si lo Si es que buscáramos. vemos, cuando leemos, solo vemos una partecita, Exacto. la partecita que nos conviene, ¿cierto? Pero no leemos atrás, ¿cierto? Busca primero el reino de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo Amén. demás será por añadidura. Uy, añadidura, ¿cierto? Uy, bendiciones, uy. Sí, y pues solo nos basamos en eso, conseguimos lo que nos conviene. Y no, la palabra de Dios no es lo que nos conviene, es todo o nada. O tú recibes todo o no recibes nada, ¿cierto? Y María, pues en ese caso María sí quería, porque representaba que dependía de Dios. Siempre la vemos es a los pies. A los pies. Cuando leemos sobre María, María la hermana de Lázaro y de Marta, la vemos y la vemos es a los pies de Jesús. Pero en cambio Marta, ¿qué significa? Representa autosuficiencia. Que nos basamos en nuestras capacidades, fuerzas y energías para hacer las cosas. Somos autosuficientes y estamos con ese síndrome dentro de la iglesia, dentro de lo que hacemos. No dependemos de Dios, sino de nuestra capacidad y nuestras energías, ¿cierto? Y decía un pastor, y no hay nada más peligroso que ir así. Porque cuando el chancla Satanás, o como lo quieran llamar, ¿sí? Ve que no lo puede parar, que usted va muy acelerado, no lo para, lo acelera más, ¿cierto? Es que Hasta el punto donde queda sin cuando tú energía. leíste el versículo principal, él dice, ¿a qué viene, no? ¿A qué viene el enemigo? ¿A qué viene? A matar, A robar y destruir. robar y destruir, ¿cierto? Y a veces nosotros no nos estamos dando cuenta de que a veces para hacer un incendio solamente se necesita prender un fósforo, ¿sí? Solamente eso. Entonces nos estamos fijando en otras cosas y no nos fijamos en lo que realmente es importante. Lo que tú decías, yo de verdad, a veces es muy triste porque, o sea, yo creo que a todos nos pasa en algún momento de la vida y es que dejamos a las cosas de Dios y dejamos a Dios a un lado por ir detrás de lo urgente, por ir detrás de las cosas que realmente lo único que nos sirven es para este mundo. Pero dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dice el Señor que lo único que podemos tener y por lo único que debemos luchar nosotros es por podernos encontrar en algún momento con Él, en ese reino tan maravilloso. ¿Sí?
porque de nada sirve aquí tener riquezas, de nada sirve aquí vivir cómodamente bien, si quizás vamos a morir de una manera donde no podamos tener el privilegio de ver su presencia. ¿Sí? De nada sirve que vayamos y empecemos a querer servir en la iglesia para agradarle al pastor o para agradarle a los hermanos cuando no le estamos agradando realmente a Dios. Sí, eso sí es cierto, o sea, como que nos preocupa muchísimo lo urgente. Y dejamos a un lado lo importante, lo que dice pues la palabra, que es lo más importante. Incluso hasta la misma Biblia nos dice que es lo más importante, pero pues priorizamos lo urgente, ¿cierto? Y si vemos qué pasa con Marta, cada vez, por ejemplo, cuando Jesús fue ungido en Betania por María, ¿quién estaba a los pies de Jesús? María, ¿cierto? Juan 12, del 1 al 8, ¿cierto? ¿Cómo lo ungió María? Con su cabello. Y un perfume súper carísimo que solo utilizaban solo como en el momento especial, que era el matrimonio. O sea, que era súper caro. Y en el versículo 2 de Juan 12, dice que Marta servía la comida, ¿cierto? Y seguía priorizando el servir. Y hay algo también aquí fundamental que me gustaría hablarlo y tomarlo. Y es el descanso. ¿Cierto? Olvidamos recargar o tanquear nuestra vida Zoe. ¿Cierto? Olvidamos recargar porque vamos tan afanados, tan acelerados que no paramos a tanquear. No paramos nuevamente. Y pues entre los 10 mandamientos, yo creo que olvidamos el más importante. Y uno específico, el Shabbat. Y no quiere decir que sea un día especial, no, sino lo que implica. ¿Sí? No, porque ya pronto no quiero que me digan que hay el adventista, no sé qué. Sino lo que implica el Shabbat, que es el descanso. ¿Cierto? ¿Y por qué para el pueblo? Porque Dios quiso que el pueblo descansara un día. Trabajara 6 y descansara 1. ¿Por qué? Porque ellos en Egipto trabajaban los 365 días del año, casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es cuando cuando Dios dijo, los voy a sacar de Egipto, oiga, vamos a hacer algo distinto. Pues yo quiero que trabajen 6, claro, y consagren 1 para mí. 1, no 6, 1, pero que lo consagren completamente, que era el más importante. Pero es el que estamos olvidando, ¿cierto? No olvidamos no matar, no robar, no codiciar a la mujer del prójimo, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos. Empezamos y no los olvidamos, los tenemos acá y no los dejamos y los tenemos claros. Sabemos que si matamos a alguien, ¿cierto? Sabemos que si robamos está mal. Pero ¿por qué no descansamos? También es un mandamiento, está dentro de los 10 mandamientos de Éxodo 20. ¿Por qué no descansamos? ¿Cierto? Y esa es parte para consagrar ese tiempo de nuestra vida Zoe. De nuestra vida eterna, porque es importante. Si transgredimos, por ejemplo, transgredir el mandamiento de no matar, matamos a alguien, muere una persona, ¿cierto? O sea, murió la persona a la que maté. ¿Sí o no? Sí, claro. Obvio. Pero si transgredimos el mandamiento de descansar, también alguien muere. Yo. Tú. Es un mandamiento, y si es un mandamiento, es importante. Y no entendemos que no guardar los días de reposo no solamente es ir un domingo a la iglesia. Es qué estás haciendo tú los otros días. Un día de reposo no son 2 horas en la iglesia.
Un día de reposo son 24 horas. Y pues a veces vamos a la iglesia y estamos mirando el reloj porque el pastor va a predicar tanto, man. Ya quiero irme para la iglesia. De la iglesia ya quiero irme para mi casa. Tengo que hacer el almuerzo. 1 hora y media el pastor predicando. Falta de respeto, ¿cierto? No, y el Y dilema es que, perdóname, termina. decía alguna vez un pastor que si decía el pastor, que si alguna vez sabemos qué significa ese día o ese momento de estar en la iglesia, es como algo que se lo estamos, como cuando te celebran los cumpleaños, ¿no? Decía él, si me celebran los cumpleaños, yo quiero que me hagan algo que pues a mí me agrade, ¿cierto? Y entonces si nosotros vamos a ir a la iglesia es para hacer algo que a Dios le agrade, que a Él le agrade, ¿sí? Y nosotros vamos a la iglesia, pero yo creo que se nos vuelve como esos matrimonios que ya viven solo por costumbre. Entonces, yo sé que ya me tengo que levantar, bañarme, arreglarme y me voy para la iglesia. Y lo que dices, o sea, cada 10 minutos estoy mirando el reloj, ¿será que ya se va a acabar? ¿Será que ya se va a acabar? ¿Será que ya se va a acabar? Pero entonces, ¿realmente qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente cómo lo estamos haciendo? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque es que a veces vamos a la iglesia por eso, por física costumbre. A veces ni siquiera nos acordamos de lo que dice el pastor, o sencillamente vamos y ya. entonces sí, claro, creo que pensarlo de esa manera es como comprender que también el descanso hace que entendamos lo importante que papá puso. Está dentro de los 10 mandamientos, es importante. Y no descansamos, preferimos seguir derecho. Y lo que tú decías ahorita, vamos a la iglesia por obligación, pensamos que nos acostumbramos a eso, entonces madrugamos y tengo que ir a la iglesia. Es que uno no tiene que ir a la iglesia. Tú tienes la oportunidad de ir a la iglesia. Tengo que ir a trabajar. No, tú tienes la oportunidad de ir a trabajar. Ir a la iglesia debería ser como cuando conoces a alguien, ¿no? Que te gusta muchísimo, muchísimo y tienes esa cita con esa persona por primera vez, ¿sí? Todos los días, ese día que nos vayamos para la iglesia debería ser como ese día que vamos a ir a encontrarnos con esa persona que amamos y que nos gusta y de todo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos levantamos pensando en que todo, o sea, tenemos que estar limpios, tenemos que estar bonitos, y anhelamos llegar a vernos con esa persona, ¿sí? Una persona que es, pues, que nos gusta y esto, pero es una persona, perdónenme la expresión X, ¿sí? Imagínense cómo se sentiría el Señor si te levantaras en las mañanas un domingo y te arreglaras y te peinaras, ¿sí? Y hoy me voy a poner este traje no porque me vea el pastor, no porque me vea el hermanito, no porque me vea mm, mi esposo, no porque me vean mis hijos, no, porque quiero agradarle al Señor. Hay muchas personas que lo pueden hacer, pero hay muchas personas que les falta ese pequeño detalle de levantarse un domingo y decir, hoy me arreglo, hoy quiero estar bonito porque tengo una cita con mi Salvador, que es lo importante, con mi Salvador. Sí, eso es como lo más importante, ¿no? Entender eso. Entender que ir a la iglesia es un privilegio que nos da papá. Y que más allá de cualquier cosa, el guardar ese día de reposo es importante. Y cuando no guardamos el descanso, no solo de ir a la iglesia, sino el trabajo, cuando seguimos acelerados y el tanque está bajo, empiezan y pues nos cobran los días de reposo, nos cobran los que no seguimos derecho, nos cobran y empieza a darnos dolernos, nos dan úlceras, boca al estómago, empezamos a tener ansiedades, nos preocupamos por qué va a pasar, empezamos a tener dolores, nos duele la cabeza, migraña, ¿cierto? Y Eso después llegamos sucede. al descaro
de preguntarle, Así, a oh Dios. Señor, Dios, ¿por qué pero a ¿por qué a mí? mí? ¿Cierto? ¿Por ¿Por qué? qué sí? Porque yo estoy enfermo, sáname, sáname. No, Dios te da la sabiduría también. O sea, Él te sana, Él te puede sanar si quiere. Si Él quiere, te puede sanar. Pero creo que también nos dio la sabiduría para que no nos enfermemos, ¿cierto? Y pues si no guardamos el día, descanso, ¿cierto? Porque para eso también en el trabajo nos tienen que dar descanso. Si no lo guardamos bien, empieza a cobrarnos factura. Y como nos acostumbramos a ser una generación multitarea, porque últimamente ahora somos multitarea, pero nosotros, Dios no nos creó para ser multitarea. Y entonces estamos haciendo una cosa, estamos cocinando mientras que estamos escuchando música, mientras que estamos chateando, mientras que respondemos una cosa, mientras que vemos una película, mientras que rompemos no sé qué. Y cuando antes, cuando se hacía una sola cosa, una sola cosa se hacía bien. Ahorita hacemos tantas cosas que no se hacen bien. No se Por hace nada eso bien. existe la palabra que no importa la cantidad, sino la La calidad. calidad. Y, no- Eso y, es y se nos está importante. olvidando eso. Se nos está olvidando que la calidad es más importante que la cantidad. Porque tú puedes hacer Exacto. muchos trabajos, pero si los haces mal, ¿de qué sirve? No vas a servir para nada realmente, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Olvidamos descansar, olvidamos llenar nuestro tanque. Y un pastor que admiro muchísimo, dice, lo más importante es que mantengas como lo más importante lo que realmente es más importante. Lo más importante es que mantengas como lo más importante lo que realmente es importante, ¿cierto? Y vamos a, ya como para concluir. Pero, perdón, lo último que así, y tener en cuenta y poder empezar a entender qué de todo eso importante, qué es lo que es realmente importante. Por eso, lo más importante es, ¿qué es lo más importante? Pero que ¿Cierto? lo tendríamos que empezar cada uno a Claro, porque eso lo detallarlo. decide cada uno. O sea, así como cuando le pregunté a su merced qué es lo más importante, la relación con Dios, ¿sí? Y yo di otros ejemplos. Pues entonces haga eso. Pero si te pones a hacer más cosas y tú sabes qué es lo más importante, Ujú. pues entonces no vas a terminar haciendo lo mismo, Sí. ¿cierto? Y vamos a ver por qué, ahora sí, el por qué tenemos el síndrome de Marta. Porque pues aparte de que ya lo hemos hablado y que entendemos porque nos ha pasado, yo también puedo considerarme una Marta, ¿cierto? Porque soy sincero, yo también puedo considerarme una Marta, que a veces estoy aquí tan y no escucho yo, pero Ujú. hey, ¿qué es lo más importante? ¿Cierto? Como a veces tenemos que tener a María y a Marta al tiempo, pero una cosa no puede alejarse de la otra tanto, ¿cierto? Y vamos a ver por qué tenemos el síndrome de Marta, porque yo lo tengo, hablando en primera persona. Lo primero es que vemos en Marta, que estaba afanada, estaba ansiosa, tenía ansiedad, y nosotros tenemos ansiedad, nuestro tanque de vida está en reserva, y cuando eso sucede, nuestro cuerpo avisa. No sé si cuando se le titila el ojo, empieza a moverse el ojo, ¿cierto? Ahí no sé, el cuerpo como que el cuerpo dice, hey, este man está, los médicos le llaman estrés. A ver, cuando se le mueve el ojo solo así que se le titila y estoy, uy, ¿qué me pasa? ¿Sí? Entonces, el cuerpo le está avisando, hey, cálmese, está, Ujú. ¿cierto? O empieza a darle migraña, ¿cierto? Nos pasa algo, porque el cuerpo nos avisa, que pues, Dios nos hizo así. El cuerpo nos avisa cuando tenemos ansiedad, estamos afanados, queremos hacer esto o lo otro. Y no solo en la iglesia, a manera general, ¿cierto? Queremos trabajar, estamos trabajando, que necesita, y se nos olvida lo que es importante, la relación con papá. Eso es lo primero, tenemos ansiedad. Y casi que todos estamos como afanados, ¿cierto? Muy, muy afanados. Lo segundo es que Marta estaba turbada.
O sea, tenía turbación, ¿cierto? No estaba pensando claramente. Ya estaba como que, hey, Jesús, ¿cierto? Ya como que Por favor, me va a diles dejar, ella me está dejando sola. que me ayuden. No, usted me está dejando sola, ¿cierto? O sea, dejó lo más importante, olvidó que estar a los pies de Jesús era lo más importante. Ella que lo tenía ahí. Por estar sirviendo una cosa. Y no lograba comprender, no logró comprender lo que era lo más importante. Eso es lo segundo. Lo tercero, que Marta se estaba victimizando. El victimismo. Y eso nos pasa. Yo todo. Todo yo. Señor, pues yo no. O sea, no. Mira a mi hermana ahí sentada. No le puedes decir que me ayude. Es que yo estoy haciendo todo, pero, pastor, ¿otra vez yo barriendo la iglesia? ¿Pero es que no hay más hermanos? Pastor, pastora, ¿yo? Es que míreme, yo, pobrecito, yo siempre haciendo lo mismo. Nos victimizamos de todo. Y nos estamos victimizando de todo lo que hacemos. ¿Sí? Terminamos porque no le hice a tal hermano esto, porque no le hice a tal hermano esto. Pastor, dígale a esta persona que nos ayude, que me ayude, venga, pastor. Es que todo lo estoy haciendo yo solo. Ah, pero es que usted solo me dice a mí. Cuando estamos en esas tres cosas, ¿cierto? El victimismo, la turbación. ¿Qué fue lo primero que dije? El estar afanados. Afanados, la turbación y el victimismo es cuando ya nuestro tanque ya está llegando a la reserva casi al final. Casi al final. Y Jesús le dice, es que ella escogió lo que era verdaderamente importante. Elección. Y creo que de eso también depende casi toda nuestra vida, de decisiones. ¿Tú qué decides? ¿Sí? A veces debemos escoger en nuestra vida a lo que le vamos a decir que sí y a lo que vamos a decir que no. Debemos entender a nuestro día a lo que le vamos a decir que sí, porque es un sí rotundo, porque Jesús me mandó, y a lo que le vamos a decir que no, porque no es importante. Y eso me recuerda una historia. Había un farero, él nunca decía que no. Y entonces era el farero, pues estaba en el faro, el que cerca del faro, pues los faros tienen que alumbrar para que los barcos no se vayan a chocar en las noches, ¿cierto? O sea, eso siempre tiene que estar pues alumbrando. ¿Para qué? Pues para que los barcos no se choquen. Y justo habían varias rocas y varios, como arrecifes, no sé cómo se les llama eso, varias rocas cerca del faro. Entonces era una labor muy importante la del farero. Y le daban como un galón de aceite para el mes. Cada mes llegaban y le daban, no, para el mes, no, para el mes, ¿cierto? Entonces llegó la vecina. Ay, es que resulta que es que se me acabó el aceite y no tengo con qué cocinar. ¿Me podría regalar un poquito? El farero, sí, claro. Luego llegó otro vecino. Es que imagínese que la lámpara se me apagó, no tengo más aceite y estoy trabajando, ¿me regalaría un poquito? Sí, claro. Y así fueron pasando. Hasta que un día en una tormenta, una noche, iba un barco y el faro estaba apagado, no vio y fallecieron muchas personas y se preguntaron, pero ¿por qué el faro no estaba prendido? Entonces obviamente eso hizo que al farero lo llevaran a un juzgado, pues a una corte, para que, pues, ¿qué pasó? ¿Cierto? Y pues él dijo, no, es que me pidieron un aceite prestado. Y se quedó sin aceite. Y él fue preso. Y una labor, le pedimos una labor, de que no dejara apagar el faro. Y no la cumplió. Era una labor, por no decir que no. Era más importante el faro
que lo que ellos le estaban pidiendo. Porque ellos siguieron como si nada, pero usted va a ir preso. Y murieron muchas personas por no hacer la labor que le correspondía. Y así estamos nosotros, diciéndole que sí a otras cosas que no son tan importantes, y a lo que papá nos manda, que sí es importante, pues cuando ya van a haber muchas cosas que al final nos van a golpear, y nos van a golpear muchísimo. Y a veces sí, claro, hay que recordar que debemos llenar el tanque. Recordemos que debemos llenar el tanque. Muchos lo llenan saliendo con los amigos, charlando, teniendo una conversación también, hablando de papá. Otros salen con la familia, no sé, a un parque, ¿cierto? Otros van no sé, al gimnasio, salen a trotar. Otros obviamente siempre llenan el tanque en esa relación que tú decías, casi al inicio. Esa relación con Jesús. No solo el domingo sirviendo, sino entrando al lugar secreto y mantener una relación con Él. Pues solo Él nos puede llenar el tanque full. Obviamente se va a pagar, claro, como el carro al principio. Lo llenamos full, pero andando se va haciendo. Y hay que volverlo a llenar. Pero cuando tenemos esa relación con Dios, siempre Él nos va a tener. Nunca nos va a dejar llenar en reserva. Nunca. Porque tenemos una relación íntima con Él. ¿Cierto? Y todos nos merecemos la mejor versión. ¿Sí? Nuestros padres se merecen la mejor versión de mí. Nuestros pastores se merecen la mejor versión de mí. Nuestros amigos se merecen la mejor versión de mí. Su esposo, su esposa, sus hijos se merecen la mejor versión de ti. Y tú no puedes dar la mejor versión de ti con el tanque casi vacío, acabándose. Tienes que estar, la mejor versión de ti llega cuando tu tanque de vida, tu tanque Zoe, está full. Y vayamos a donde Él, a donde Jesús, es nuestra fuente de vida inagotable. A Él nunca se le va a acabar la fuente de vida. A Él nunca se le va a acabar. Y somos Marta. Nos hemos preocupado tanto por lo que queremos hacer, que por escuchar. ¿Sí? No está mal ser Marta. También hay que servir. Sí, claro. Pero cómo lo hacemos es lo más importante. El cómo lo hacemos. ¿Y para quién lo hacemos? Y para quién lo hacemos. Fundamental. ¿Para quién lo hacemos? Es muy importante, como dices tú, ya para concluir esto. Es muy importante dejar el afán de estar buscando cosas que quizás no le agradan a Dios. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, Mas no todo me conviene. mas no todo me conviene. A veces hasta en las oraciones tenemos afán, hasta para orar tenemos afán. Y a veces, vuelvo y digo, no es la cantidad, sino la calidad. Entonces, si tú dices, por ejemplo, al Señor, yo creo que a Él le agradaría más que te levantaras y le dijeras al Señor, Señor, por favor, no me dejes, que tu presencia siempre me acompañe, que tu presencia siempre me acompañe. Eso es lo más importante. Creo que eso es lo mejor. Que tu presencia siempre me acompañe. Así dice Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis atrabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la fuente de vida inagotable. Amén. Sí, hay que ser importante. Dejemos el síndrome de Marta a un lado. Y que no nos pase lo del alfarero, lo del farero. Que no nos pase lo de él. Que cuando sea importante no tengamos el tanque lleno y nos pase lo de las vírgenes también. Nos quedemos sin aceite y que seamos como esas vírgenes prudentes que aprendieron a decir no. Exactamente. Nada, muchísimas gracias, ma, por estar acá. No, gracias. La verdad, siempre es un gusto
Gracias por invitarme, gracias por compartir este momento, gracias por permitirme aprender más de la palabra del Señor, que siempre es importante. Siempre aprendemos, papá siempre nos enseña. Amén. La verdad sí es importante. La verdad, muchísimas gracias. Todos ustedes, muchas gracias por llegar acá. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomémonos un Café con Jesús, TUCJ_11 en Instagram y TikTok. No olviden seguir las páginas de la iglesia en YouTube, Rompiendo Muros, en Facebook e Instagram también, Rompiendo Muros. No olviden compartir, comentar y nada, la verdad, muchísimas gracias. Dios los bendiga, espero verlos dentro de 8 días con un programa más, un invitado más. Y nada, que estén bien, Dios los bendiga. Y no olviden que esto es Tomémonos un Café con Jesús. Y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la Y un mano. café en la mano. Dios los bendiga. Chao.